Bienvenidas y bienvenidos a esta segunda sesión de Variaciones, que es una de las acciones incluidas dentro de un proyecto que se denomina Conjuntos. Es un proyecto del Vicerrectorado de Comunicación y Cultura de la Universidad Carlos III de Madrid, con el apoyo de la Fundación Daniel y Nina Carasso a través de la convocatoria Componer saberes para comprender los desafíos contemporáneos. El tema de hoy es un homenaje a Benjamin, además un autor muy querido en esta casa, con lo cual viene muy a cuento hacerlo aquí. Y el tema es la mirada del flaner, errancia y cultura digital. Digo un homenaje a Benjamin, no vamos a hablar de Benjamin, pero bueno, la figura del flaner de algún modo fue él, ¿no? el que teorizó de manera más sistemática y de manera más también interesante, ¿no? Inspirada sobre esta figura. Me gustaría empezar esta mesa partiendo de una cita de Jordi, que habla precisamente sobre esa noción que es consustancial también a la noción de Flaner, que es la de los márgenes, ¿no? Y decía... Él se definía como un frecuentador de los límites del decir, algo que creo que viene muy a cuento con el tema que nos ocupa. Y leyendo una entrevista he encontrado esta cita. Decía: he procurado que mis negros fueran serenos, alejados de cualquier sentimiento trágico, que fueran serenamente tristes, pero sobre todo que fueran y estuvieran vacíos, ampliamente vacíos. Bueno, yo me gustaría de alguna manera que nos contéis algo sobre esta idea de la errancia, de los márgenes, de la mirada un poco tangencial que caracteriza tanto al flaner como, yo creo, al artista o al intelectual en sus dimensiones respectivas. Esta mañana, cuando me he puesto delante del ordenador para preparar algunas notas sobre la mesa de hoy, como es costumbre mía, no sé si es mala costumbre, he abierto primero la prensa y me he encontrado con la noticia de la muerte de Philip Roth, novelista que admiro profundamente
y que junto con Coetxe yo creo que son los que han cerrado mi ciclo, no sé si será por cuestión de edad, de interés por la novela. Pero lo que al mirar un poco lo que se comentaba de Philip Roth en la prensa, he encontrado una frase suya, típicamente suya, de estas frases de Philip Roth descaradas, pero siempre verídicas, en la que decía: las pantallas nos han derrotado. Me siento absolutamente afín a esta opinión y comparto personalmente, no mi posición como persona en mi relación social y cultural, sino como artista. Soy de los que considero que las pantallas de cierta manera nos han derrotado. Y en mi trabajo, que se ha producido, si no un recorrido de flaner caminante progresivo, sino más bien de dar vueltas una y otra vez, en este momento no me considero ya ni en el campo de batalla siquiera, y me considero más bien en el campo de, si no derrotados, de las personas fuera ya del lugar, de las personas que no tienen encaje. Quería hacer un par de comentarios más antropológicos, porque mi trabajo no es creativo, o es creativo en otro orden, alrededor de la figura del flaner. Hay un antropólogo que se llama Tim Ingold, que tiene dos libros preciosos. Uno se llama Walking, caminar, y otro se llama Lines, líneas. Y tiene mucho que ver con una mirada hacia las culturas, sobre cómo camina la gente y qué líneas articulan el espacio. En realidad la cultura, dos posibles definiciones que podríamos dar: una es el modo en el que una sociedad se reproduce a sí misma, con toda su complejidad, y la otra, la cultura es fundamentalmente una producción de espacio físico, espacio imaginario, espacio vivido, espacio percibido. Y de alguna manera el caminar, estoy también, muchas cosas que había escrito me las ha sugerido o he vuelto a ellas con la intervención de antes de Natalia. El caminar es como un signo luminoso de qué tipo de cultura tenemos. A mí me interesa muchísimo la antropología de cómo camina la gente. Hay una obra que no recuerdo quién era, una pieza de una videopieza, a lo mejor, Nicolás, tú sabes, es alguien que situó una cámara en la salida de un metro, pues me parece que era de Berlín o de un sitio así, y de fondo era continuamente el mensaje este: mind your step, mind your step, mind your step. Iban multitudes y multitudes, y era increíblemente significativo del modo de caminar que nos ocurre. Ahora que yo venía en la línea 5 y de pronto el mensaje está usted entrando, tenga cuidado con el pie, que no sé, como el andén está en curva, tenga cuidado, no introduzca el pie entre... Bueno, esta mezcla de lo corporal y del espacio que construimos y de cómo caminamos, que sí querría volver un poco a contrastar el modo de caminar en la era digital, el modo de caminar en la era del flaner, sobre la que pensó Benjamin, no la que vivió, sino la que pensó Benjamin. A mí, que yo también me debato entre diferentes posiciones, ¿no? La del curador, como bien dices, que lo que para mí lo que hace es acompañar, ¿no?, al artista, más que indicar un camino, es más bien seguir, ¿no?, el camino que marca el artista, o así lo he vivido yo, que también soy un comisario un poco así ocasional, ¿no?, en cierto modo. Como artista / investigador, ¿no?, porque creo que todo artista al final lo que hace es intentar comprender el entorno y a sí mismo. Yo sí he vivido digamos que una necesidad del transitar, el caminar, el perderme, ¿no?, para entender
un poco para llegar a lugares que no, inesperados, de sorpresa, de descubrimiento, que me saquen un poco de esta posición de confort, ¿no? en la que cada vez más vivimos o nos encontramos. Como experiencia personal como artista, yo trabajo sobre todo con cuestiones relacionadas con la arquitectura y todo lo que conlleva la abstracción de esa arquitectura. Yo lo que hago básicamente es viajar y perderme. Yo llego a un lugar, bien sea invitado por un museo, un centro de arte o bien por iniciativa propia, y me doy el tiempo de perderme. Curiosamente lo que hago es, antes de preguntar o antes de informarme en exceso sobre el lugar, intento descubrirlo, ¿no? con la mirada y con el tránsito. Una vez empiezo a encontrar una serie de patrones o de cuestiones, digamos, con las que yo puedo relacionarme, pues poco a poco empiezo a manejar otras fuentes, ya sean directas, ¿no? Hablando con las personas con las que me cruzo, o con expertos locales, personas que tienen conocimiento sobre cuestiones arquitectónicas, urbanísticas u otras, ¿no? Todo lo que es cultura, ¿no? Yo creo que al final siempre acaba de alguna manera manifestándose a través de la arquitectura. Y después sí que hago una investigación, ¿no? Propiamente arquitectónica, pero lo hago al revés, ¿no? De esa manera parto de la realidad, de lo que existe. Bueno, a mí hay un tema porque finalmente estamos situados en aquella especie de dualidad que es un clásico, difícil de desentrañar por otra parte, ¿no? Entre, por una parte, la experiencia, esa supuesta experiencia analógica o experiencia del directo, y la experiencia del diferido. Yo recuerdo una conversación muy interesante entre Glenn Gould y Menuhin, ¿no? En la que Menuhin era un defensor acérrimo del concierto, de la experiencia de la música en directo. Y entonces Glenn Gould estaba fascinado por la mediación técnica. Entonces le preguntaba a Menuhin, le decía, bueno, pero Glenn, ¿qué ocurriría si ya no hubiese nadie, escalase ya montañas, ¿no? Y solamente viesen documentales? Entonces Gould, que era un cachondo, le decía, menos muertos, habría menos muertos, ¿no? Pero bueno, al margen de eso, a mí hay una cuestión aquí que me interesa, porque sí que es verdad que en cualquier caso esas pantallas de las que hablaba Jordi al principio, o esa interfaz no es inocua tampoco. Es decir, si nosotros consideramos que en el fondo el flaner era una mirada, porque era una mirada y era la propia mirada del crítico realmente, ¿no? Y en el caso de Benjamin, del crítico, que lo que hacía era mirar allí donde culturalmente se suponía que no merecía la pena mirar. Entonces iba poniendo, ¿no? Por escrito, mostrando todas aquellas imágenes que en principio no merecía la pena ser mostradas. Y hablaba de cosas que otros considerarían que eran, en fin, que no venían a cuento o que no tenían valor, etcétera, etcétera. Entonces, por una parte, es una mirada. Ahora bien, ¿qué implica que muchas de nuestras miradas ahora, y esas miradas de las que hablaba, obviamente toda mirada está culturalmente también mediada y determinada, ¿no? Es complicado ahí salirse de un registro más o menos tipificado. Pero ¿qué introduce de nuevo? Porque claro, todo lo que vemos a través de Internet finalmente es una experiencia que está que pasa por una interfaz, y una interfaz que tiene su propia lógica y que tiene sus propias leyes y sus propias dinámicas. ¿De qué manera, y esto también es muy nuevo, esa fusión entre el mirar y el medio de comunicación, porque al final no nos equivoquemos que Internet es un medio de comunicación de masas, ¿de qué manera afecta eso a la forma en la que representamos, entendemos, etcétera, etcétera, el mundo? Me preocupa ese aspecto de herramienta que tiene el Internet, o el llegar a Internet a través de la herramienta, porque la herramienta no es inocente. La herramienta creo que condiciona el contenido y también posiblemente la absorción de determinados mensajes que nos puedan llegar. Entonces, a mí me parece que eso es una parte, personalmente, que me preocupa. Y aunque al principio de mi intervención he hablado de la derrota en cuanto a la herramienta, de hecho, mi trabajo es un trabajo muy ordenado, muy geométrico, aunque no soy geométrico desde el punto de vista del concepto, pero utilizo mucho la herramienta, en este caso el ordenador, para hacer secuencias de obras, para reproducir series, y seguro es posible que en estos 3 últimos años, que es cuando lo he empezado a utilizar, aparte de mi obra se haya moldeado a la herramienta, porque resulta muy fácil buscar variaciones.
Sí, a mí me parece que la desmaterialización, estoy muy de acuerdo, o sea, la desmaterialización que está produciendo Internet, la aparente desmaterialización, porque luego nos llenamos de cacharros las habitaciones, pero la desmaterialización, sobre todo de la mirada, probablemente sea el rasgo más determinante de lo que está siendo el entorno digital. Claro, la mirada, con respecto al contenido, por supuesto, pero a mí también, lo mismo que hablaba antes del cuerpo, el caminar, el mirar en el entorno digital. ¿Cómo se mira? Yo también observo mucho en clase las miradas de los alumnos, porque me parece que es central en la experiencia que tenemos en el entorno íntimo de una clase, en los juegos de las miradas. Y claro, la tentación continua de la atención distraída a las 1000 pantallas, que ya no solo está... Al cuaderno le ha sustituido no ya solo el ordenador, sino el ordenador y el móvil. Entonces está saltando la mirada continuamente. A mí me ocurre, yo estoy completamente de acuerdo con vosotros, y es que además yo ya os digo que tampoco soy un amante del medio del Internet, y de hecho casi neófito en cuestiones como el arte a través de Internet, etcétera. Pero es verdad que yo aprendo mucho a través de los alumnos, de manera casi inevitable y también fascinada, ¿no? Y lo que veo es que, bueno, muchos de ellos efectivamente no consiguen dominar la herramienta. Estoy de acuerdo contigo que la herramienta tiene que ser comprendida y que la herramienta mediatiza la producción, pero bien entendida, dominada o utilizada en favor de una determinada obra puede ser muy útil, ¿no? Si obviamente, yo soy un pintor de lienzo y utilizo el ordenador, pues obviamente estoy cambiando de medio, pero si yo ya he empezado utilizando el ordenador como artista, pues quizás donde me encuentre, ¿no?, digamos, más ahogado es si me llevas a un lienzo. Entonces yo, claro, tengo ejemplos de artistas que utilizan Internet y utilizan las pantallas maravillosos, ¿no? Hay una última cuestión que me gustaría plantear y tiene un poco que ver también con lo que hemos estado contando, pero también con lo que ha dicho Jordi de la pérdida de la ficción, ¿no? Yo a veces he pensado, ¿no?, bueno, y de hecho que un poco pensando en lo que escribía Debord cuando escribía sobre la sociedad del espectáculo, que era un libro que estaba centrado esencialmente en la televisión, ¿no?, y en ese tipo de pantalla y en ese sistema de mediación, si se podría seguir hablando realmente hoy de la sociedad del espectáculo o si en el fondo lo que ha creado Internet, con toda su lógica también de la cotidianidad y de lo casual, ¿no?, y también con una especie de efecto documental que en general tiene, no es precisamente una especie de sociedad sin espectáculo, en la que la propia noción del espectáculo, tal como se había entendido, esa especie de noción de distancia, de algo que está siendo representado pero que al mismo tiempo está muy distante del espectador, que se sitúa en una cierta lejanía y que se mira desde una cierta lejanía, no ha empezado a desaparecer y se ha producido un acercamiento generalizado. Ha cambiado la manera de hacer espectáculo. Hace 7 o 8 años en la Plaza del Callao era una plaza casi aburrida, quitando el edificio de la prensa que era interesante y tal. Hoy en día no te diré que sea Times Square, pero en fin, con que se esfuercen un poquito más lo van a conseguir. Hoy circular por la calle ya no hay tanta indiferencia, a pesar de lo que dices, como había antes. Me llamó siempre la atención lo poco que la gente mira la arquitectura de su ciudad, que va por las calles sin darse cuenta, no ya de que si han construido un edificio o no, sino si ese edificio tiene una belleza determinada, si la calle la han hecho más ancha o menos ancha, es decir, la utilización de la calle. Y la arquitectura, por ejemplo, era absolutamente ignorada. Hoy en día apenas puede ser ignorada porque con los monstruos que están haciendo los arquitectos, estos superestrellas, pues es imposible no pasar por el río de Valencia y no encontrar
encontrarse con los enormes Calatravas o coger la calle, ¿cómo se llama?, la de Valencia, del Museo Reina Sofía, y encontrarse esa cubierta de Nouvel, ¿no? Pero siempre me llamó la atención la indiferencia, que seguramente no era una indiferencia, era más bien una ignorancia del entorno que te rodeaba. A ver, estaba pensando, antes de ayer estaba en un congreso en el que estábamos hablando cosas parecidas del espacio y de las dislocaciones, y una compañera de mesa, una chica, hizo un trabajo muy bonito sobre lo que significó la intervención en sol arquitectónica del 15M. Levantó un plano muy bonito el 15M tuvo una mezcla digamos, de contingencia y de inteligencia, porque intervinieron en buena parte en el diseño de aquel espacio. Sol es uno de estos lugares de indiferencia a lo que ocurre. Uno pasa por allí y no mira lo interesante que es aquella plaza porque se ha convertido en un no lugar. Pero entonces nadie, la inteligencia colectiva pensó aquello como una ciudad en pequeñito. Se rediseñaron espacios de asamblea, espacios de prensa, espacios de no sé qué, todo con un arte povera, con una especie de derribo, de reciclo. Y al mismo tiempo aquello no hubiera sido posible sin los móviles, no hubiera sido posible sin el espacio digital. Y es verdad que quizá de las cosas más interesantes que ocurren cuando se rompen las fronteras de la pantalla y la realidad, es decir, cuando empiezan a aparecer realidad aumentada o intervenciones físicas en la pantalla, es decir, maneras de recolocar las pantallas en lugares no apropiados. No sé, quizás en buena parte el arte contemporáneo tenga que ser muy sensible a la recuperación de la ficción, que va a ser también dislocación de los espacios y dislocación de la pantalla y dislocación de la imagen, ¿no? Y luego con lo que comentaba Pilar con respecto a cómo ha evolucionado, ¿no?, la sociedad del espectáculo, y a mí me llama muchísimo la atención que hemos pasado de ser espectadores de la vida de los otros a ser espectadores de nuestra propia vida como si fuésemos como otro, ¿no?, de nuestra propia otredad. O sea, que al final hay un ensimismamiento, esa cuestión de autorrepresentarse constantemente, ¿no?, y después de exhibirse y mirar cómo el otro se exhibe. Yo creo que ha evolucionado desde ese sentido, ¿no?, que digamos que las personas que han traspasado ya la pantalla y se han adueñado de ella, ¿no?, y ahora mismo ya cada uno de las personas somos realizadores en potencia, ¿no?, de esa, como dices tú, ¿no?, de esa especie de ficción que nos estamos inventando todo el tiempo, ¿no?, con esa especie de falsa representación de nosotros mismos. Yo creo que esa evolución a mí me parece muy interesante, pero de nuevo, ¿no?, girando cuántas obras interesantes se han hecho a partir del selfie o a partir de esa cuestión que ha nacido de manera fortuita y que después el arte recoge y sabe darle la vuelta, ¿no? Bueno, pues yo creo que esa es la cuestión que quizás desde mi punto de vista deberíamos aprovechar, ¿no? En el fondo, la cuestión no es tanto una cuestión de pérdida o de ganancia como también de maneras de contar y de maneras de mirar. A mí me resulta curioso lo que se ha dicho ahora un poco del tempo, ¿no? Porque antes ha hablado de la velocidad, hablaba Fernando de cómo todos los estudiantes estaban al mismo tiempo en 15 pantallas, ¿no?, y siguiendo lo que decía el profesor. Yo recuerdo algo que me llamó mucho la atención en una clase porque les puse un fragmento de un documental de Jean Eustache que se llama El cerdo, y en un momento dado la cámara, Eustache, que era un magnífico cineasta, injustamente olvidado hasta cierto punto, entonces lo que hacen es supuestamente irse a la provincia francesa y filmar la matanza del cerdo, algo que, bueno, pues es hasta cierto punto o ha sido habitual, ¿no? ¿Qué ocurre? Que claro, lo que hace Eustache es prácticamente secuestra, como toda cámara, como todo medio, secuestra la mirada del espectador y entonces obliga a ver todo el proceso del cerdo, le cortan el cuello, empieza a sangrar. Entonces me di cuenta de que el resultado era absolutamente insoportable, que esa imagen no se moviese. Es decir, tú puedes ver decapitaciones múltiples en Internet, no pasa nada porque eso va rápido, pero como el tempo ahí. El problema es que algo dure demasiado. Bueno, yo creo que
vamos a abrir un poco esto al debate, por si tenéis alguna cuestión, algo que sobre lo que queráis preguntar. Sí. Yo pensaba un poco en la metáfora que has citado tú, Fernando, de los hombres del campo paseando por la carretera, y me planteaba si no ocurre, digamos, con la aparición de la cultura digital, un problema que más que con la cultura digital o con la herramienta, con todo esto, que puede ser verdad, el problema está fundamentalmente en la desaparición de un punto de vista que en la recepción se plantee eso como problemático. Para decirlo de otra manera, el flaner, a diferencia del que pasea teniendo un objetivo predeterminado, va fijándose, como decía Pilar, en las cosas, en lo insólito que hay, en lo banal, pero eso no implica que al final toda esa errancia se articule en un discurso coherente. De hecho, la flanería benjaminiana desemboca en la obra de los pasajes. La flanería de Baudelaire se desemboca en sus reflexiones sobre la modernidad. Y a mí me parece que lo que la digitalización a través de las pantallas se ha puesto en marcha no es la flanería, sino el zapping. Y claro, el zapping es otra cosa, porque cuando uno va saltando de pantalla en pantalla, no hay como una lógica de todo ese salto reconducirlo, aunque sea a través de lo azaroso, a un discurso coherente. Y eso no tiene la culpa el zapping, tiene la culpa la mirada de quien se enfrenta al zapping. Por el mismo hecho que el concepto se ha sustituido por el tuit. Pero es que el tuit ¿a qué lleva? Vale, es como los fuegos de artificio. O sea que yo no sé si el problema, y en eso estaría de acuerdo con Nicolás, aunque a mí particularmente también, no es que soy de lo analógico, soy de antes de lo analógico, soy casi preclásico, ¿no? O preantiguo. Pero es verdad que lo que quizá falta en muchas cosas es haber dado conciencia al espectador de que esos cambios han rearticulado su mirada sin que nadie sea consciente de eso. Y eso es un problema de enseñanza y de política cultural. Claro, lo que necesitamos es, digamos, activar todo el potencial de reapropiación del mundo de la pantalla. O sea, esto que hacía Iván Zulueta, la pantalla que nos come, lo que hay que hacer ahora es reapropiársela. Pero claro, pero eso es una tarea ahora de todos, o sea que nos tenemos que también autoeducar están más dispuestos a aceptar lo que les llega vía digital o vía incluso cinematográfica, ¿no? Que, por ejemplo, pues no sé, yo creo que se sigue sin aceptar el collage cubista. Y sin embargo están dispuestos a aceptar un montaje cinematográfico que es inexplicable desde el punto de vista narrativo y literario, pero que lo aceptan, y no digamos en la pantalla pequeña. Están dispuestos vía pantalla pequeña, ordenador, creen tener una credibilidad. Tal vez esto es algo positivo para aprovecharlo, para la educación, por supuesto, claro. Sí. También es que, claro, no es lo mismo como pasea Benjamin que como pasea un señor por la ciudad. No es lo mismo como investiga, ¿no?, el Zizek en Internet que como lo hace un señor una señora que se mete a... Es que decir que la cuestión es quién lo hace y con qué conocimiento, con qué objetivo. Y efectivamente, y yo sin serlo, a mí sí me ha pasado de perderme en Internet y a partir de ahí poder construir un discurso, a partir de esa pérdida, descubrir cosas, que una me lleve a otra. Como antiguamente el pasar en la biblioteca, ¿no?, que estabas en un libro, venías a referente, cogías el otro. Pero claro, ¿cuántas personas hacen eso, no? El flanel de hoy en día habría que tener en cuenta que llevaría un móvil y estaría fotografiando constantemente. Y has hablado de selfies, no sé qué museo de Holanda, claro, en Holanda tenía que ser, han hecho una sala en el museo con reproducciones falsas, o sea, copias de los cuadros, para el que quiera hacerse un selfie, que diga, pasa, y te haces el selfie en la copia y no molestas a los que vamos a los museos a ver los cuadros, ¿no? Es decir, que hoy en día el planeta actual seguro que iría con su móvil, ¿no? Absolutamente. Bueno, yo quería hacer dos comentarios. Uno era la contestación a tu pregunta de si sigue vigente
el concepto de sociedad del espectáculo. Y yo creo que la sociedad del espectáculo de Vox sigue siendo una herramienta útil para analizar lo que sucede en las redes, ¿no? O sea, yo creo que el fenómeno de los youtubers o de los influencers se puede ver perfectamente a la luz de las figuras como la vedette que aparece en la sociedad del espectáculo, la fragmentación de la persona para convertirla en mercancía. O sea, yo creo que todas esas categorías siguen siendo muy útiles para entender esto, ¿no? Lo que pasa es que digamos que ha habido un proceso de popularización hacia abajo, que es digamos como en pirámide, un poco la figura esta del prosumidor, en la que van apareciendo distintos estratos de vedettes que a su vez van mirando al piso de arriba lo que hace para difundirlo en su red de seguidores, ¿no? Pero que el fenómeno creo que es muy parecido, ¿no? Y por otra parte, una reflexión que tiene que ver más genérica, más general, ¿no? Que tiene que ver con esto que comentaba Benjamin, de que para el flaneur los escaparates de las tiendas, de los pasajes, del comercio que encuentra en la ciudad, en las aceras, sustituyen de alguna manera las paredes de su casa. O sea, la domesticidad, digamos, se amplía a la calle, al espacio comercial. Y ahora parece que las pantallas han sustituido a los escaparates, de manera que esa domesticidad que hace siglo y medio se trasladaba del espacio doméstico al espacio urbano, ahora se traslada al espacio digital, con lo que eso implica de pérdida de anclaje en el espacio físico y de subversión de categorías, pues de lo que es la intimidad, confusión, ¿no? de lo que es propio y no se debe compartir, del concepto un poco de lo obsceno o de la rotura del concepto de la obscenidad, ¿no? Bueno, ahí hay algo interesante también, que es el hecho, y esto obviamente tiene, porque de eso no hemos hablado, pero que había que hablar, porque el discurso, o uno de los discursos dominantes sobre Internet y también la manera de consumirlo, porque ese propio discurso que se ha ido articulando implica también una determinada manera de recepción, yo creo que es un discurso que puede ser contemplado en términos claramente idealistas también. Ha sido un discurso en el que se ha despolitizado completamente al medio, se ha desestructurado, lo único que ha primado es de alguna manera la privacidad, y a ese consumidor usuario se le ha desprovisto de todas las categorías políticas para quedarse únicamente con lo privado. Es curioso porque en esa apertura del flaner hacia la calle, hacia la polis, es una apertura hacia lo público, es decir, hacia el espacio material también y hacia el espacio político. Aquí lo que ha ocurrido, pero aquí no estoy hablando en términos ontológicos del medio, estoy hablando de algo que me interesa mucho más que el propio medio, es toda la política del medio, es decir, toda la ideología que conlleva un determinado discurso sobre el medio. Y ahí estamos en un terreno que es el terreno cultural y el terreno político y el terreno ideológico y, por supuesto, el terreno económico, ¿no? Pero aquí lo que ha ocurrido es lo contrario. Supuestamente es la globalidad, es el mundo lo que entra en nuestro pequeño cuarto. Entonces es una inversión total, es decir, en lugar de ser una apertura del individuo hacia la polis y hacia lo político, lo que es un repliegue del mundo dentro del pequeño, del petit affaire privé, ¿no? Como decía el otro, del pequeño asunto privado. Bueno, muchas gracias. Un fuerte aplauso para los participantes.